¿Qué tal, mis amados hermanos? Es un gusto poder verlos una semana más, oírnos una semana más y saber que Dios ha sido fiel. Bienvenidos a nuestro servicio virtual este día, el Día del Señor, en el cual nos podemos reunir en casa, nos podemos reunir con un grupo de amigos para poder escuchar la palabra de Dios y alabar a Dios juntos. Quisiera que tomáramos un tiempo para descansar en Jesucristo. Yo sé que durante la semana cada quien tuvo sus luchas, tuvo sus preocupaciones, sus necesidades, pero hoy vamos a descansar en el Señor, vamos a sentarnos a sus pies, a adorarle, a bendecirle, pero también a escuchar sus enseñanzas. Así que vamos a orar al Señor y vamos a poner toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, gracias por la bendición de poder estar reunidos en tu nombre. Yo te pido que la paz de Dios, Señor, inunde nuestras vidas y podemos encontrar sosiego a nuestra alma que a veces está turbada por tantas cosas en este mundo. Yo te pido, Padre Celestial, que a través de este tiempo que pasemos juntos podamos ser edificados los unos a los otros, podemos exaltarte y glorificarte con todo nuestro corazón. Padre, gracias porque sabemos que has prometido estar donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, y sé que a través de tu Espíritu Santo estarás llegando a cada rincón de la tierra donde se vea esta señal, en el nombre que es sobre todo nombre. Damos inicio con la certeza de que tú estás en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer una porción de la Escritura en el Salmo número 149. Es una exhortación para alabar a Dios. Es una exhortación que esperamos que cada uno de nosotros recibamos. Dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Dice este verso: cantad a Jehová cántico nuevo. Que cada cántico que entonemos, aunque ya no lo sepamos de tiempo, sea nuevo en la experiencia que tenemos hoy con Dios. Y dice que su alabanza sea en la congregación de los justos. Es decir, donde están 2 o 3 es una congregación. La iglesia que está en su casa, ahí está Dios con cada uno. Y luego dicen que tenemos que hacerlo con alegría. Dice: alégrese Israel en su hacedor.
Nuestra alegría no proviene de las circunstancias, sino de nuestro Hacedor. Y dice que los hijos de Sión se gozan en su Rey y alaban su nombre con danza, con pandero, con arpa, con todo lo que podamos cantar, usar para exaltar el nombre del Señor, porque Él tiene ese contentamiento de su pueblo. Dios se agrada cuando estamos congregados en su nombre. Dice la Biblia en el Salmo 133 que donde hay armonía y unidad, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bienvenidos, vamos a disponernos a alabar a Dios con todo nuestro corazón.
porque vivimos hoy. Es que nos liberta, es la luz que brilla como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Se rinde, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Es que nos liberta, eres la luz que brilla como un fuego ardiente. Santo, Santo, Santo.
Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, presentado majestad, brillando con la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, verte sentado en majestad, brillando con la luz de tu gloria, derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Todos cantamos santo, 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 yo quiero verte. De nosotros santo, 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 yo quiero verte.
sombra en sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es
Vamos a meditar en la palabra de Dios y hoy quiero compartirles un tema que se titula ¿Cómo sobreponerse a las tormentas de la vida? Pero vamos a hacer primeramente una oración para pedirle a Dios que nos esté hablando, que esté quitando todo estorbo de nuestra mente, del medio ambiente, toda distracción y que esta palabra caiga en buena tierra. Gracias, Padre, porque nos has dejado tu escritura. Y dice la Biblia que toda la escritura es inspirada y es útil para nosotros. Queremos tomar la utilidad aprendiendo de ella, mi Dios, experiencias, cosas que tú nos has dejado ahí, porque todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Quita todo estorbo de nuestra mente, del medio ambiente, toda distracción y ayúdanos a concentrarnos en ti, a aprender de ti, buscar de ti hoy en este día. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. ¿Cómo sobreponerse a las tormentas de la vida? Dice así San Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En esta escritura encontramos una narración muy interesante de la cual podemos tomar algunas enseñanzas que yo quiero que usted y yo aprendamos el día de hoy. Pero antes de compartir esas enseñanzas, quiero decirles que Dios permite dosis, medidas de aflicción en intervalos sobrenaturalmente ordenados sobre cada uno de sus hijos para crecimiento. Es decir, todo lo que Dios permita que nos pase en la vida tiene un propósito. Y el propósito es llevarnos a la madurez, al crecimiento o introducirnos en la bendición que tiene preparado para nosotros un poquito más adelante. Así es de que nadie nos salvamos. Dice la Biblia que los mismos padecimientos que nosotros tenemos los van pasando todos nuestros hermanos en toda la tierra, en todo lugar. Así es que no somos los únicos. A veces cuando estamos en una situación de tormenta, de aflicción, pensamos: ay, yo soy el único que estoy sufriendo mucho. Pero no, Dios permite en cada persona una medida de aflicción con propósito definido. Todos pasamos por el valle de la aflicción, pero la diferencia la hace cómo lo enfrentamos. Es decir, la actitud con la que uno enfrenta las circunstancias adversas. Muchas veces hay gente muy débil espiritualmente hablando, que las circunstancias lo abaten, lo destruyen, lo ponen en el suelo. Pero cuando uno tiene una fe en Dios y vemos en la escritura cómo sobreponernos, eso en el mundo le llaman la resiliencia, es decir, levantarse aunque haya caído, aunque haya tenido dificultades adversas, poder levantarse una vez más. Y bueno, yo quiero ilustrar un poquito la actitud. ¿Qué es la actitud o cómo podemos aplicarla a nuestras vidas? Hay una ilustración que tal vez no tenga mucho que ver con esto, pero que nos va a dar luz. Habla de una empresa de zapatos que quería expandir su negocio a otros países, y entonces tomaron un empleado y le dijeron: mira, queremos que vayas a tal país y que ofrezcas nuestro producto y abras mercado allá. Lo mandaron con una dotación de zapatos, catálogos y todo lo que necesitaba, y llegó a aquel lugar y encontró que no tenía eco su anuncio, su venta, porque allá no usaban zapatos. Se desanimó de tal manera que agarró toda la mercancía y regresó a la compañía que le había enviado.
Y dijo, no pude vender nada porque ya ni zapatos usan siquiera. Entonces tomaron a otro empleado, y a este empleado le dijeron, mira, queremos abrir mercado en aquel país, ya hicimos un intento, pero queremos que tú hagas otro intento. ¿Cómo ves? ¿Te animas? Y el empleado dijo, claro que me animo. Tomó la dotación de zapatos, los catálogos y se fue. Y bueno, llegó a aquel país, a aquella región, y empezó a ofrecer los zapatos y empezó a convencer a la gente de la necesidad que había de usar esos zapatos, y empezó a vender, a vender, a vender. Vendió todo y regresó a la compañía contento, y le dijo al dueño, es un mercado muy fructífero porque ya vamos a vender muchos zapatos porque ya la gente no tiene zapatos. ¿Nota usted la diferencia en la actitud de cada quien? Mirar que donde no había zapatos pues iba a fracasar el negocio, y otro vio que porque no había iba a fructificar. Entonces depende del punto de vista que uno le dé a las circunstancias, o cómo enfrente uno las tempestades de la vida, es como va a tener un resultado en su vida. Y vamos a mirar por lo menos 5 cosas que tenemos que aprender de esta escritura, de esta narración. Vamos a mirar la primera. La primera es que tenemos que obedecer a Jesús incondicionalmente. Jesús dio una orden a sus discípulos. La orden está ahí en la narración que acabamos de leer, que dice que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Dios siempre nos quiere llevar a otro lugar, nos quiere mover, no para llevarnos de una situación mala a otra peor, sino para llevarnos a cosas mejores siempre. El Señor movió al pueblo de Egipto, lo movió a la tierra prometida. Hubo un desierto de por medio, pero Él tenía el propósito de bendecirlos aún más. Así cada situación que vemos en la vida, Dios la permite con propósitos definidos, y nosotros simplemente cuando Dios nos da una orden, tenemos que obedecerlas. Acuérdense que dice la Biblia que la obediencia es mejor que los sacrificios. Obedecer es nuestra mejor adoración que podemos darle a Dios. Y en este caso les dijo, pasemos al otro lado. Pero hay varias actitudes en nuestra vida para cuando recibimos un mandato de Dios. A veces se nos hacen hasta exagerados las cosas que Dios nos pide y decimos, eso no es para mí. Hay por lo menos 4 actitudes que toma el ser humano. La primera es que ignoramos. Decimos, no, eso no es para mí. La segunda es que fingimos. Pues sí estoy interesado en escuchar la voz de Dios, pero realmente no tenemos un interés genuino. Yo oía de un predicador que hablaba de un joven que escuchó la palabra de Dios en Isaías, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice que Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Pero aquel joven respondió, pues heme aquí, pero envíalo a él, envía a otro. Porque a veces no queremos, no tenemos la disposición de poder actuar conforme a lo que Dios nos está pidiendo. La tercera actitud incorrecta que tenemos es que escuchamos solamente lo que nos conviene. La vida cristiana es un paquete donde tenemos muchas promesas de bendición, pero también tenemos versículos que hablan de que en el mundo tendremos aflicción, y esos versículos a veces no nos gustan. Hay versículos que nos dicen que seremos aborrecidos por causa de Él. Hay versículos que nos dicen que tendremos que ser sometidos a diversas pruebas. Pero no queremos nosotros ese lado, solamente queremos el lado bueno. Y bueno, también a veces ponemos atención a otras cosas para no obedecer las cosas de Dios. Nos llaman más la atención otros mandatos que la misma ordenanza de Dios. Entonces, para sobreponernos a las tempestades de la vida, necesitamos nosotros obedecer al Señor. Nunca Dios nos va a llevar a un lugar donde nos va a destruir, nos va a desaparecer, nos va a hacer morir. Al contrario, siempre nos va a llevar a bendición. Recuerdo en la Escritura nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando Él se bautizó, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces pensamos que la vida cristiana va a ser todo color de rosa y que Dios nos va a llevar a lugares muy bonitos, pero a veces Dios nos tiene que llevar a desiertos, como llevó a Elías, como llevó a Abraham, como llevó a Moisés, como llevó a muchos siervos. Los llevó a ese desierto y fue Dios quien los llevó, no fue el diablo.
¿verdad? Porque a veces pensamos es el diablo que me está llevando a tales lugares. No, Dios tiene propósitos en cada tormenta de la vida para bendecirnos, pero nosotros tenemos que tener la disposición de obedecer. La segunda cosa que podemos aprender de esta narración es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal. Dios es un Dios que quiere que nosotros nos responsabilicemos de nuestra vida espiritual de manera individual. Estamos viviendo en tiempos peligrosos que a causa de no poder congregarnos hay mucha gente que se desanima y que no tiene obligación espiritual, entonces descuida algunas áreas, por ejemplo, el tiempo de soledad con Dios, o el tiempo devocional, nosotros le llamamos, en el cual tenemos un encuentro diario con Dios en oración y en lectura de su palabra. Hemos descuidado los tiempos de ir a la iglesia, pero podemos congregarnos en la casa, tenemos otras alternativas, tenemos células de estudio, tenemos cultos que estamos transmitiendo, tenemos discipulado por internet y algunas otras cosas que no tenemos pretexto para no congregarnos en un grupo de estudio. Bueno, obviamente la oración, no podemos descuidar la oración, es una responsabilidad personal que cada uno de nosotros estemos en oración continua, orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Y bueno, leer la palabra de Dios, tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios, y dentro de toda esa responsabilidad que tenemos también es contribuir con la obra de Dios, con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, con lo que tenemos. Es una responsabilidad personal. Igual habrá personas que digan, yo no creo en eso, está bien, pero si nosotros hemos tenido la revelación de lo que representa para nosotros darle a Dios, entonces podemos seguirlo haciendo. Yo quiero aprovechar este tiempo para agradecer a todos los miembros de la iglesia, gente de Jesús, que no han dejado de cumplir con su responsabilidad, y eso nos ha ayudado para que la obra siga adelante durante estos meses que no hemos tenido servicios presenciales. Que Dios les bendiga, pero eso nos habla de que hemos entendido nuestra responsabilidad personal. Y dice ahí en la narración, dice que había también con él otras barcas. Había con él otras barcas. A veces nosotros nos dejamos llevar, por lo que hacen los demás. Y a la barca que Jesús se subió, esa es la barca que llamó a sus discípulos. Había otras barcas, pero a veces nosotros nos preocupamos más por los otros, por su crecimiento, que por el propio. Hay una historia en la que Jesús se encontró con Pedro cuando, después de que lo había negado, allá a la orilla del mar. Y bueno, ustedes recuerdan aquella cuestión cuando le preguntó, ¿me amas? Y le dijo, pues apacienta mis corderos. Y al final de la narración, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, va a llegar el día en que otros te van a llevar, tú no vas a ir a donde quieres ir, ¿verdad? Y le puso algunas situaciones en las cuales él iba a morir. Y entonces Pedro empezó a preguntar, empezó a preocuparse. Dice que volteando un poquito hacia atrás, encontraron que venía atrás el discípulo amado, que era Juan. Y entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿y él? ¿Qué va a hacer de él? Entonces Jesús le dijo, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú sígueme. Dios tiene un plan para cada persona, por eso tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal. Aunque hay otras barcas, aunque hay otras iglesias, aunque hay otras personas, nosotros tenemos una responsabilidad personal. La tercera cosa es que tenemos que aprender del ejemplo de Jesús. Cada circunstancia que usted y yo pasamos, Jesús ya la pasó. Jesús se enfrentó a esa circunstancia que nosotros estamos pasando. Dice en el libro de Hebreos que Jesús fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dentro de la narración dice que él estaba en la popa durmiendo, y cuando le vinieron a hablar los discípulos, él reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Jesús, te podemos aprender de Jesús que Jesús no fue presa de las circunstancias. Muchas veces nosotros somos presa de las circunstancias, y pueden más las circunstancias que el mismo Jesús que está con nosotros en la barca. Y Jesús dice que él estaba durmiendo, descansando. Tenemos que aprender a descansar en Jesús, en sus promesas, en su palabra, en su fidelidad, porque él no falla.
pero también no se asustó por las palabras de sus discípulos. Muchas veces nosotros somos, como dice Malaquías, ustedes han hablado pues muy fuerte contra mí, dijo el Señor, ¿verdad? Cuando le estaban reclamando a Dios. Y a veces nuestras palabras son de reclamo, de que me tienes que dar, me tienes que bendecir. Jesús no se espantó por eso, Él conoce nuestra debilidad, pero al contrario, Él los atendió. Jesús usó la autoridad que tenía para atender la necesidad de sus discípulos que estaban ahí. Los discípulos, ¿verdad?, que nos representan a cada uno de nosotros, que cuando llegamos delante de Dios con una oración, con una petición, Jesús nos va a contestar. Jesús nos va a contestar porque Él tiene mucha autoridad y esa autoridad la usa para bendecir su pueblo. La cuarta enseñanza que tomamos en este pasaje es que tenemos que reconocer que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dice que cuando Jesús se paró, reprendió el viento, dice, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso nos habla de que Dios tiene el control sobre todo lo creado. Tiene control sobre cada circunstancia que para nosotros a veces parece que no tiene control. Yo creo que más de uno hemos pensado que esta pandemia ya salió de control, pero no, Dios está en control de todas las cosas. Que esta carencia de víveres y de dinero y de todo eso, que ya salió de control. No, Dios tiene control. Él está en control de todo porque todo subsiste por medio de Él y para Él, dice la Biblia. Nosotros tenemos límites, pero Dios es un Dios ilimitado. Dios es un Dios poderoso, que Él no tiene ninguna circunstancia que le espante, ¿verdad? Porque Él tiene control de todo y nosotros a veces nos sentimos muy limitados. Jesús siempre tendrá una palabra para nosotros. Cada vez que usted escucha un mensaje, cada vez que usted abre la palabra, cada vez que tiene una plática con un hijo de Dios, con una persona que tiene temor de Dios, usted va a escuchar una palabra que Dios tenga para usted en medio de las circunstancias que esté pasando. No se deje mover por las circunstancias. Seguramente usted recuerda el apóstol Pedro cuando vieron a Jesús venir sobre el agua. Dice que se espantaron, pensaron que era un fantasma. Entonces Pedro le dijo: Jesús, si eres tú, mándame llamar, manda que vaya. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro se aventó, se animó, y dice que mientras puso sus ojos en Jesús, él iba caminando sobre el agua. Pero de repente volteó a ver las circunstancias, la tormenta, a ver las olas, y se empezó a hundir. Y entonces ahí fue cuando le clamó al Señor y le dijo: Jesús, ayúdame, socórreme. Y Jesús le extendió la mano y lo sacó de ahí. No quitemos nuestros ojos de Jesús. Jesús siempre tendrá una palabra para nosotros, una respuesta para nosotros, pero no permita que las circunstancias, ¿verdad?, le espanten. La quinta cosa que podemos aprender es que debemos dejarnos evaluar continuamente por Dios. Debemos dejarnos evaluar continuamente. La evaluación es muy importante en cualquier rama. Por ejemplo, en la escuela, para pasar de un grado de estudio a otro, se tiene que evaluar a través de un examen, de una prueba, pero esa prueba es para ver qué tanto se aprendió y si ya está preparado para pasar a otro nivel. Desde el kinder hasta la universidad, toda la carrera, hay que estar sometidos a exámenes, y a veces nosotros no nos gustan los exámenes, no nos gustan las pruebas, pero dice la Biblia que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba porque tiene que salir más preciosa que el oro, dice. El oro se prueba por el fuego. Y el fuego representa las pruebas que tenemos que pasar. Y si a usted no le gustan las pruebas, entonces no está preparado para pasar a otro nivel. Y eso nos capacita. Y Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así, amedrentados? Jesús vio que ellos no estaban pasando la prueba de enfrentar esa tormenta. Entonces les dijo: ¿cómo no tenéis fe? Es increíble que uno, teniendo el conocimiento de Dios, pierda la fe. ¿Cómo no tenéis fe? Jesús estaba con ellos ahí. Y aún así,
su fe decayó. Nuestra fe, hermanos, es lo que nos va a sacar adelante. Dice la Biblia que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y el justo por su fe vivirá. La fe es muy importante. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las tempestades? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos enojándonos? ¿Reaccionamos preocupándonos? ¿Enfermándonos también por tanto estrés? ¿O confiando en Dios? Ojalá que nosotros reaccionemos confiando continuamente en Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son mis temores? Algunos le tememos a la muerte, otros le tememos a la carencia de cosas, la carestía, a no tener que comer. Le tememos al futuro, ¿qué va a ser de mis hijos mañana? ¿Qué va a ser de mi familia? Le tememos a tantas cosas, pero dice el salmista en el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cualquiera que sean sus temores, tiene que entregarlos al Señor, porque Él está con nosotros en la barca. Está ahí para ayudarnos. Y bueno, tenemos que tener bien definido dónde está nuestra fe. Tenemos que tener bien definido en quién tenemos nuestra fe. En días pasados estaba yo compartiendo acerca de la fe bíblica, y la fe bíblica está basada o tiene que tener un objeto, ¿verdad? Confiable para que la fe valga. Jesucristo en una ocasión dijo: tened fe en Dios. Porque a veces le tenemos más fe a otras cosas, a veces hasta a nosotros mismos, a veces a la ciencia, a veces a otras cosas, pero nuestro objeto de fe debe ser Dios. Si tenemos nuestra fe en Dios, tenemos una fe bíblica, una fe sólida, una fe fuerte, porque Dios no va a fallar. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la fe de cada uno de nosotros? Debemos de pensar en eso y poner nuestra fe 100% en Dios. Debemos de dejarnos evaluar. Si usted le permite a Dios evaluarlo, usted va a ir preparándose día tras día más, y Dios nos va a llevar a otro nivel. Nos va a sacar de Egipto, pero nos va a meter a la tierra prometida. Tenemos que pasar las tormentas de la vida o el desierto de la vida, pero al final Dios nos quiere llevar siempre a cosas mejores. Veamos cómo termina este viaje que Jesús hizo con sus discípulos en esta barca, y qué enseñanzas podemos tomar de ello. En el siguiente capítulo de San Marcos, ahorita leímos el capítulo 4, los últimos versos, pero en el capítulo 5, en el verso 1, dice: vinieron al otro lado del mar. El Señor le dijo: pasemos al otro lado. Dice: a la región de los Gadarenos. Jesús estaba preparando a sus discípulos, fortaleciendo su fe, porque iban a llegar a otra prueba. Y esa prueba es enfrentar a demonios, a una legión de demonios que tenía el endemoniado gadareno, donde Jesús había sido rechazado por la población, pero que aquel hombre que había estado atado por el diablo fue libertado. Después estaba vestido, sentado a los pies de Jesús y en su juicio cabal. Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros. Dios va a salvar personas que usted no pensaba, pero nos está preparando para pasar del otro lado. Va a salvar a ese familiar que usted piensa que no quiere nada con Dios. Va a salvar a nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo. Lo va a liberar de la potestad del enemigo. Y usted y yo veremos cosas grandes, porque Dios nos está preparando para cosas grandes. En ese mismo capítulo 5 encontramos que también Jesús venció la muerte, porque una hija de un hombre que se llamaba Jairo había muerto. Lo mandaron llamar y Jesús oró por aquella niña, y aquella niña fue resucitada. Tenemos que saber que Dios los llevó. Si vemos el contexto del capítulo 4, vemos que los discípulos con la multitud estaban escuchando las enseñanzas, y es muy bonito escuchar, pero es muy diferente pasar de la teoría a la práctica. Entonces Jesús los subió al barco para enseñarles práctica. Dios permite que tengamos a veces circunstancias adversas para que pongamos en práctica nuestra fe, porque si no, ¿cómo vamos a decir que somos más que vencedores? ¿Cómo vamos a decir que tenemos la victoria en Cristo si no hemos podido superar las tormentas de la vida? Entonces, hoy podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero aprender a cómo superar las tormentas de la vida, y quiero
saber, quiero recordar que tú estás en mi barca y que tú me vas a ayudar. Y que si a veces siento temor, quiero pedirte ayuda para que me aumentes la fe. Yo quiero que terminemos hoy con un desafío. Vamos a terminar con un desafío. Aquí en la pantalla estamos poniendo un desafío que yo quiero que leamos. El desafío es esto, dice: sé que no puedo evitar las tormentas en mi vida, por lo que pido a Dios con todo mi corazón me dé su paz como parte del carácter que está forjando en mí. Confiaré solo en Jesús en medio de la tormenta. Amén. ¿Cuántos quieren aceptar este desafío? Vamos a repetirlo una vez más. Dice así: sé que no puedo evitar las tormentas en mi vida, por lo que pido a Dios con todo mi corazón me dé su paz como parte del carácter que está forjando en mí. Confiaré solo en Jesús en medio de la tormenta. Amén. No sé en qué tormenta esté usted involucrado en este día, pero toda tormenta tiene un propósito. Dios nos está capacitando, nos está enseñando, y bueno, nos está también trasladando al otro lado, al lado de donde están los vencedores, donde vamos a tomar la autoridad, donde las enseñanzas las podemos llevar a la práctica, las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de las tormentas. Así es de que hoy, este día, recuerde el tema que hoy estudiamos, que dice cómo sobreponerse a las tormentas de la vida. Y yo quiero orar por usted, quiero orar por todos los que están viendo esta transmisión, quiero orar por todos los miembros de la congregación Gente de Jesús, para que estas tormentas que estamos pasando en estos días, si usted siente que se está metiendo el agua a su barca, clámele al Señor y Él va a reprender el viento, en la tempestad, y va a salir en beneficio de nosotros. Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Vamos a hacer oración. Si usted está enfermo, tiene un problema financiero o de trabajo, tiene un problema moral con su familia, o simple y sencillamente no ha conocido a Dios y quiere que Dios se suba a su barco para que usted pueda estar confiado, entonces hoy es momento de pedírselo en oración al Señor. Padre, gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente. Yo te ruego por todos los que están escuchando esta voz, y te pido, mi Dios, que tu mano de poder nos haya aumentado la fe hoy a través de la palabra. ¿Por qué no tenéis fe? Qué difícil es oír a veces esas palabras, que nuestra fe falla. Pero gracias porque tú no miras nuestra debilidad, sino tu poder, tu autoridad. Y yo te pido que en esa autoridad todos los que están enfermos sean sanados. Yo envío la palabra de autoridad que tú haces llegar a cada hogar, a cada lugar donde se está escuchando. También, Padre Celestial, oro por aquellos que tienen necesidad económica, para que tú proveas, tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te ruego, Padre Celestial, por las familias que están teniendo asperezas, teniendo conflictos, teniendo dificultades por diversas razones. Te pido que no permitas que el enemigo gane ventaja en las familias. Al contrario, las familias se entreguen más a ti. También te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nuestra fe crezca. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe en el nombre de Jesucristo, y que, Padre Celestial, con toda certeza podamos sobreponernos a las tormentas de la vida y aprender las lecciones que tienes preparadas para nosotros. Prepáranos para cosas mejores. Yo sé que después de estas circunstancias que estamos pasando, nos vas a llevar a victoria, a un avivamiento. Nos vas a llevar, Señor Jesucristo, a una iglesia fuerte, porque hemos confiado en ti. Te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das, y en tu nombre, Padre Celestial, yo deposito esta palabra en cada uno de los oyentes, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, y pues seguimos mirándonos a través de las transmisiones. El martes 7:30 de la noche tenemos nuestra transmisión en vivo del servicio, y los domingos seguiremos transmitiendo para que esta señal llegue a donde tenga que llegar, y aunque reanudemos nuestros cultos presenciales, seguiremos compartiendo con usted esta palabra. Dios les bendiga grandemente, que tengan una semana excelente. Les amamos y estamos orando por todos ustedes todos los días. Dios les bendiga.
Jesucristo como Rey, paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver ese camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver ese camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo